En este video trataremos de desarrollar un tema que pensamos que puede ser de interés desde el punto de vista de la geología, de la geomorfología y del paisaje. El tema del origen de los cerros chatos del noreste del Uruguay. Si observamos un cerro chato, como los que existen en muchos lugares, de los cuales hay varios ejemplos típicos, en Tacuarembó y Rivera, en Uruguay, vemos que están compuestos de una capa superior no muy espesa en forma de sombrero en su cima. Esta capa es relativamente chata y tiene bordes abruptos que se terminan en una ladera que empieza siendo relativamente empinada, aunque no tan abrupta, y se va suavizando hacia abajo hasta transformarse en una rampa que continúa descendiendo hasta los valles de arroyos o ríos contiguos. Esta capa superior está constituida por una roca dura que puede estar formada por varias petrografías, varios tipos de rocas, pero que en los cerros del noreste uruguayo es sobre todo basalto. El basalto es una roca volcánica de color oscuro, constituida mayormente por cristales muy pequeños, prácticamente invisibles al ojo desnudo, y que cuando fresca presenta gran tenacidad o dureza. La capa superior de los cerros, el del noreste uruguayo, también puede estar constituida por arena consolidada, que se llama arenisca, y que fue cocinada por la lava basáltica al derramarse, y por esa razón se le llama arenisca frita. La capa dura, basáltica que acabamos de mencionar, que aparece como relativamente fresca, es muy resistente a la alteración química y física, o sea, a la meteorización. Por esa razón, puede subsistir con pocos cambios muchos miles o cientos de miles de años. La arenisca frita está silicificada y también es muy resistente a la meteorización y la erosión. Pero por debajo del basalto y la arenisca frita, que son los sombreros arriba de los cerros chatos, hay una arenisca poco cementada, que está constituida por granos de arena, que tiene poquísima resistencia a la desagregación física y a la erosión y se desgrana fácilmente. Eso explica que los cerros sean resistentes a la erosión en su parte superior y tan erosionables en las capas inferiores. La capa dura que se ve encima de los cerros puede extenderse por unas pocas hectáreas y a veces unas pocas decenas de metros cuadrados. Y es lo que queda de una capa mucho más extensa de muchos kilómetros cuadrados que se conserva intacta hacia el oeste en lo que se puede llamar cuesta basáltica o altiplanicie basáltica. Estos basaltos, tan abundantes en el norte de Uruguay, sureste de Brasil, noreste de Argentina y este de Paraguay, son antiguas lavas que se derramaron hace 100 a 130 millones de años en un gran desierto arenoso que existía en aquella época y que los geólogos brasileños lo designan con el nombre de desierto de Botucatu. Las arenas quedaron cubiertas por las coladas de lava y durante millones de años estuvieron protegidas de la erosión por estas mismas lavas. A veces, las lavas calientes recién derramadas cocinaron las arenas formando la delgada capa de arenisca frita que recién mencionábamos. En los cerros chatos, los basaltos se mantienen relativamente incólumes en el tope de los cerros, mientras que en los sitios en que las areniscas quedan expuestas, estas se desgranan y erosionan fácilmente. La erosión de estas areniscas sucede muy rápidamente, miles de veces más rápido
que la meteorización y la erosión del basalto. Como decíamos antes, el basalto, que es la roca que se ve en la imagen, es resistente a la meteorización o alteración química, mientras que la arenisca, roca formada por arena y cuarzo, más o menos cementada, se desagrega fácilmente, o sea que los granos se separan con relativa facilidad y en ese momento es lo que se dice, y esa propiedad es lo que se llama que la arenisca es friable. En tiempos antiguos, digamos en los últimos millones de años, la erosión en esta zona actuó sobre una capa de basalto que era relativamente continua, pero con espesor variable, dependiendo de la cantidad de coladas derramadas que se acumularon. Era, y es mucho más espesa al oeste, mientras que hacia el este se va adelgazando, tanto que en algunos lugares era muy delgada e incluso inexistente. En esos casos, la arenisca estaba mucho menos protegida por el basalto y entonces, en la zona que las coladas de basaltos eran escasas y la formación era delgada, era atravesada por un curso de agua, por ejemplo un río o arroyo, y en esas situaciones la erosión aumentó enormemente y el valle, que al principio era poco profundo, por ejemplo de unos pocos metros, se excavó en la arenisca, llegando a generar valles o depresiones de 100 o más metros de profundidad en un tiempo geológico relativamente breve. Por supuesto, hay que decir que el basalto es resistente a la alteración, siempre y cuando el clima no sea demasiado cálido y húmedo. Cuando el clima es húmedo y caluroso, como es el caso del estado de San Pablo, en Brasil, por ejemplo, cerca de la ciudad de Ribeirão Preto, donde también hay una escarpa basalto areniscosa similar a la de la Cuchilla de Aedo en Uruguay, el basalto resiste menos, se meteoriza y por lo tanto la capa superior de los cerros chatos, en esos lugares, no son tan chatas ni evidentes. Una pregunta que uno se formula es por qué la parte alta de los cerros chatos son chatas. Hay dos respuestas complementarias. Por un lado, son chatas porque la superficie de la capa del basalto era chata en primer lugar, y en segundo lugar porque el basalto se había derramado en forma horizontal. A ello se agrega que al estar expuesta la superficie del basalto a millones de años de clima árido, se produjo algo que se llama aplanamiento erosivo, que la aplanó aún más. A continuación voy a explicar de qué se trata un aplanamiento erosivo. En los relieves o sistemas geomorfológicos de clima árido predominan los procesos erosivos. Los cerros, colinas, montañas, o sea, los interfluvios, tienden a ser erosionadas. Lo que era una colina empieza a ser erosionada a partir de sus laderas. La erosión empieza en la parte inferior de la ladera. Y en ese lugar tiende a formarse un escalón, que llamaremos escarpa o talud, que es una zona con pendiente particularmente fuerte. Ese talud o escarpa, una vez constituido, sufre aún más erosión y empieza a retroceder y se va comiendo de a poco el o los bordes de la colina, de la loma o de la montaña. Ese retroceso de la escarpa puede atacar estas prominencias de relieve desde dos valles diferentes hasta que la propia colina desaparece como tal, quedando solamente un relicto o residuo constituido por acumulaciones rocosas y pedregosas irregulares. Cuando eso ocurre en extensas áreas, se forma un relieve aplanado e irregular, sin elevaciones mayores, que solo contienen los restos de las antiguas lomas o colinas, es decir, restos irregulares de los antiguos interfluvios y que puede ocupar miles de kilómetros cuadrados. Esa superficie se llama aplanamiento erosivo y se forma luego de millones de años de climas áridos actuando sobre una región de una cierta extensión. Eso es precisamente lo que ocurrió en la cuesta basáltica, que se transformó al cabo de varios millones de años de clima árido en un aplanamiento erosivo, que con el tiempo, debido a la humidificación, se cubrió de pasturas, que es la situación actual. Más tarde, frente a un cambio climático, el clima se puede volver húmedo y estas superficies
Pueden a su vez sufrir la acción de los ríos, que en climas húmedos tienen mucha energía, provocando incisiones o entalles y generando valles profundos y muchas veces encajonados. Si ocurre un nuevo periodo árido, el proceso de erosión superficial y formación de escarpas erosivas se reinicia atacando estas superficies erosivas antes mencionadas, cuya extensión se ve reducida en esos lugares. Y así se van formando sucesivos escalones correspondientes a secuencias de climas áridos y húmedos que son frecuentes en muchas partes del mundo. En el avance de las escarpas erosivas sobre los aplanamientos preexistentes, parte de esas superficies aplanadas, antiguas, pueden quedar aisladas como especies de islas geológicas. O sea, un sector de la superficie del aplanamiento queda separado del resto. Estas zonas elevadas que quedan aisladas y que pueden extenderse por varios kilómetros cuadrados, en Brasil se llaman chapadas y en Estados Unidos mesas. Si son menos extensas, por ejemplo de unas pocas hectáreas o menos, reciben diferentes nombres en varias partes del mundo. Se llaman cerrochatos en Uruguay, tepuis en Venezuela y botes en la terminología geomorfológica científica. En este video procuramos explicar cuál es el origen de estas formas de relieves tan curiosas como pintorescas. En próximas presentaciones desarrollaremos otros temas geológicos, geomorfológicos o paisajísticos que puedan ser de interés para quienes sean aficionados a estas temáticas.